Bien, y seguimos en DEF TV, en este programa dedicado a hablar del rol de la mujer en la sociedad. Nuestra invitada Patricia Lee nos puntualizaba algunas dificultades que todavía enfrentan las mujeres, diferencias que se ven entre algunos países, y vamos a indagar más en este tema, ¿no? Como si bien en algunos países hay mujeres que han logrado ser las presidentas, las cabezas de grandes compañías, en otros países del mundo todavía se las lapida a las mujeres o sus propios padres les echan ácido en la cara por haber asistido al colegio. Vamos a hablar de esto, vamos a ver también todas las cosas que se han conseguido en el camino de lucha de las mujeres por ocupar un lugar diferente en la sociedad, pero también todas las cuentas pendientes que aún quedan por trabajar y por conquistar. Vamos a ver el segundo informe. La realidad indica que hoy las mujeres se convirtieron en más de la mitad de la fuerza de trabajo de los países del primer mundo. Sin embargo, casi desde el comienzo de la historia fueron sometidas por una sociedad machista y sus derechos se fueron igualando con el hombre recién desde la mitad del siglo pasado. Cámara de Diputados de la Nación, accediendo al pedido de la presidenta del Partido Peronista Femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino. ¿Irás a votar? Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. Señora, por los derechos cívicos de la mujer se ha luchado años y años en todo el mundo. Esta es una conquista. Pero innecesaria. Te imagino pensando en candidatos y votando. Esas son cosas de hombre. No, esas son cosas de nosotras también. Por primera vez en la historia argentina, la mujer ejerce su derecho cívico. Ciudadana, el destino de la nación ahora también depende de ti. Tienes en tus manos, conjuntamente con los ciudadanos, el sagrado instrumento que decidirá el futuro de la patria y la felicidad de tu hogar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los países involucrados vieron cómo sus hombres iban al combate, dejando de lado no solo sus hogares, sino también las tareas del campo, la manufactura pesada y el trabajo en las industrias. Así, el conflicto internacional se convirtió en una de las primeras oportunidades para que la sociedad valorara la importancia de la mujer en el desarrollo de un país. All over the United States, women are called upon to leave their homes and take jobs. Among our young unmarried women and among older women whose children are grown, we have a large reserve. They discover that factory work is usually no more difficult than housework. Employers find that women can do many jobs as well as men, some jobs better. Tens of thousands of women are already at work in aircraft. This solves the breadwinning problem for many families whose men are at war. The government's policy is that women should get the same pay that men get for similar work. Desde el comienzo del proceso de industrialización mundial, la mujer tuvo vedada la posibilidad de educarse y prosperar de manera independiente, y su rol estaba directamente relacionado con el cuidado de los hijos y el ordenamiento del hogar. Housekeeping still remains the most important business of the world. It engages the hearts and minds of more people and calls for higher qualities than any other occupation. Each woman faces it single-handed. She must know how to cook, know food. She must know how to set her table attractively. She must know how to make her home comfortable and inviting. Aunque hoy pueda sonar ridículo, el voto fue desde siempre una opción del hombre. A comienzos del siglo pasado, con una importancia creciente de la actividad de la mujer en la vida social y productiva, las potencias reconocieron que el electorado femenino debía recibir los mismos derechos que los hombres. This year there are 54 million women eligible to vote. 2.5 million more women than men. Enough to decide the whole election. And as November 6th draws near, you women are doing a lot of thinking about a lot of important things. For instance, you're thinking about the cost of living.
You want to see living expenses stay at a reasonable level. You want your family budget to be protected against inflation. You're thinking about your family. You want to be as sure as you can that you will all go on living together in our present happiness and prosperity. Una de las principales causas de la emancipación de la mujer del sometimiento machista fue la creación de la píldora anticonceptiva. El control de la concepción quedó en manos de la mujer y produjo una transformación irrefrenable en la sociedad. This week is the golden anniversary of the birth of birth control, a medical breakthrough that has changed society and the sexual landscape forever. Today, it still has critics, but about 100 million women around the world use it to control when and how many times they become pregnant. Aunque la globalización y el acceso a la información ayudaron para equiparar los derechos de las mujeres en el mundo occidental, también hicieron palpables realidades completamente diferentes. Aún hoy, en algunos países, ser mujer sigue siendo un demérito. نه پدرم هیچ تشویق نمیکنه اصلا که ما یک کتاب یا یک چیزی را که در دستمان باشه باز پدرم میگه کی چیسته که شما درس میخونین نه یمونه باز ما هیچ وقت در خانه درس نمیخونیم یا در خانه بیبیم درس میخونیم یا در یگام خانه دیگه هیچ وقت پیش پدرمون درس نمیخونیم. Only 2 of 5 Afghan girls attend school and seeking an education remains dangerous. The humanitarian organization Human Rights Watch reports a sharp increase in attacks against students, teachers and schools across Afghanistan in the last 2 years, particularly if they teach girls. Last weekend I watched Ken Burns' documentary on PBS called Not for Ourselves Alone that was about the early days of the women's rights movement in this country. But I watched it, and my husband wandered in. I knew he wanted to watch the golf. But by the end of the second night, both of us were in tears. And in the middle of the last century, here in New York City, when the house I'm staying in tonight was built, a woman had no right to own or inherit property. Her money and goods, her wedding ring, and the clothes on her back belonged to her husband. If he beat her or the children, she could leave with nothing, but she couldn't take the children because he owned the children. She could not vote. She was not allowed into any institution of higher learning. She could not sit on a jury or testify on her own behalf in a court of law. She was not deemed competent to do that. This was America, a little over 100 years ago. In the 40,000 years of human history, that's a heartbeat away. And so, Afghan women are closer than we think. But they are us, and we are them. And we must speak, and we must act on their behalf, because they can't. En varios países árabes, la mujer tiene prohibido votar. En Afganistán, bajo el régimen talibán, no tenían permitido ni siquiera trabajar. Y en las naciones más fundamentalistas, aún hoy, en pleno siglo XXI, se siguen practicando contra la mujer las más retrógradas acciones. En Irán, una mujer adúltera puede ser lapidada hasta la muerte. Se multiplican los signos de apoyo internacional a Sakineh Ashtiani, la mujer iraní condenada a ser lapidada por adulterio. Esta vez desde Italia, donde su imagen ya cuelga de las fachadas de varios edificios del gobierno. Actos contra el régimen iraní y a favor de los derechos humanos que se han producido en otros países como Francia. Este tipo de presión internacional ha llevado al régimen de los ayatolás a retrasar la sentencia, aunque no se ha retirado su condena a muerte. El crecimiento exponencial de la China hizo que también crecieran sus injusticias sociales. La demanda de mano de obra masculina llevó a los niveles más bajos los derechos de la mujer. En algunas ciudades chinas, el Estado subvenciona el nacimiento y la educación, pero solo cuando se trata de un niño. Biggest efforts to control population growth in history. China's so-called one-child policy. It limits millions of families there to having only one child.